Hola a todos, estáis escuchando la serie de podcast de Medea. Medea Medical Education Academy es un proveedor global de educación médica dedicado a diseñar, impartir y evaluar programas de educación médica en todo el mundo. Hoy hablaremos con Sophie Blidal, médica e investigadora a tiempo completo en el Departamento de Enfermedades Renales y Endocrinas y el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Copenhague en Dinamarca. Al final de este podcast, los oyentes deberían ser capaces de abordar con competencia el hipotiroidismo durante el embarazo. Este podcast forma parte del programa de educación médica continua Hipotiroidismo en 2025. Impacto en la salud reproductiva, renal, hepática y cardiovascular, dirigido a endocrinólogos y otros profesionales sanitarios que participan en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos tiroideos. Hello everyone. Hola a todos, me llamo Sofía Blidal, soy médica e investigadora a tiempo completo en Dinamarca y mi principal área de trabajo y especialización se centra en la función tiroidea y la reproducción durante el embarazo. ¿Qué deben tener en cuenta los médicos al evaluar la disfunción tiroidea durante el embarazo? Es muy importante que los profesionales clínicos sean conscientes de los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo. Estos no están relacionados con mujeres que ya tienen trastornos tiroideos, sino que son cambios que suceden de forma fisiológica debido al embarazo. Así pues, lo más importante es que durante el primer trimestre se produce un aumento pronunciado de las concentraciones de HCG, la hormona del embarazo, con una débil estimulación del receptor de la TSH. Esto provoca un aumento en las concentraciones de hormonas tiroideas y, como consecuencia de la retroinhibición que ya conocéis, una disminución de la TSH. Esto sucede de manera bastante rápida durante el primer trimestre. Hay una variación dinámica muy amplia, incluso de una semana a otra. En un embarazo sano, los niveles de T4 aumentarán y los niveles de TSH disminuirán. Esto es importante. Otros factores que también influyen son el aumento de las concentraciones de estrógenos, lo que estimula al hígado a incrementar la producción de globulina fijadora de la tiroxina y provoca un aumento de las concentraciones totales de T4. Así, en el segundo y tercer trimestre, estas concentraciones serán aproximadamente un 50% superiores a las del primer trimestre o a las de antes del embarazo. Otros factores, como la desyodación en la placenta, los cambios en el volumen plasmático y un mayor aclaramiento renal de yodo, también afectarán a las pruebas de función tiroidea. Así pues, debido a estas adaptaciones normales al embarazo, es importante utilizar intervalos de referencia específicos para cada trimestre al evaluar la función tiroidea de una mujer embarazada. Esto puede ser bastante complicado, porque aunque los intervalos de referencia por trimestre son el método de referencia, no están disponibles en muchos laboratorios. También es necesario tener en cuenta que algunos de estos cambios en el embarazo afectarán al tipo de prueba que se utilice en el laboratorio. Esto es especialmente relevante cuando se miden las hormonas tiroideas libres. Por lo tanto, las pruebas de T4 libre se verán afectadas por el pronunciado aumento de la globulina fijadora de la tiroxina, lo que hace aún más importante utilizar, si es posible, intervalos de referencia no solo específicos por trimestre, sino también específicos para el laboratorio. Teniendo en cuenta que la mayoría de los laboratorios no ofrecen estos intervalos de referencia específicos para el embarazo, la Asociación Americana de Tiroides ha propuesto algunos límites universales para su uso durante el embarazo. En cuanto a la TSH, una mujer embarazada sana debería tener una TSH entre 0,1 y 4 en el primer trimestre. Sin embargo, no se han propuesto límites universales para los niveles de T4, lo que complica las cosas. Sabemos, gracias a un estudio que evaluó diferentes enfoques, que diagnosticaremos erróneamente a mujeres embarazadas si utilizamos límites universales y no empleamos métodos específicos por trimestre. Sin embargo, esto afectará principalmente a las mujeres con una ligera anomalía en las pruebas de función tiroidea. Por lo tanto, si no dispone de un intervalo de referencia específico por trimestre y para el laboratorio, hay que tener en cuenta que los niveles de TSH disminuyen durante el embarazo y los niveles de T4 aumentan. ¿Cómo se debe tratar a las mujeres con hipotiroidismo conocido una vez que están embarazadas?
Debido a los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, debemos tratar de imitar estos cambios en las mujeres que reciben tratamiento por hipotiroidismo. Sabemos que las mujeres que no reciben tratamiento y padecen un trastorno tiroideo corren un mayor riesgo de sufrir resultados adversos durante el embarazo. El hipotiroidismo materno manifiesto se ha asociado con un mayor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y preeclampsia. Y también, en algunos de nuestros estudios de cohortes más antiguos, se ha observado que una TSH elevada durante el embarazo se asocia con un cociente intelectual más bajo en el niño. Así pues, por estas razones, es importante tratar a las mujeres embarazadas con hipotiroidismo manifiesto y cuando lo hacemos, debemos fijarnos como objetivo una TSH inferior a 2,5 para tener en cuenta la mayor necesidad de T4 durante el embarazo, no solo para la madre, sino también para favorecer el desarrollo del feto. Especialmente al comienzo del primer trimestre, el feto necesita una cierta transferencia de T4 de la madre, por ejemplo, para el desarrollo neurológico y el crecimiento. No es hasta la mitad de la gestación cuando el feto es capaz de producir una cantidad suficiente, o al menos en cierta medida, de forma autónoma. Por lo tanto, es necesario apoyar a la mujer embarazada con hipotiroidismo para asegurar que haya suficientes hormonas para ella y el feto. Al mantener la TSH por debajo de 2,5, esto debería ser suficiente para garantizar una función tiroidea estable. También es importante explicar a las pacientes que, si están planificando un embarazo, deben saber que en cuanto se queden embarazadas, ese aumento en la necesidad de levotiroxina se produce con bastante rapidez. Así, las directrices recomiendan que una mujer, incluso antes de hacer una prueba de función tiroidea, puede, tan pronto como sepa que está embarazada, aumentar su dosis aproximadamente entre un 25 y un 30%. En la mayoría de los casos, esto equivale simplemente a duplicar la dosis en 2 días específicos de la semana para asegurar una cantidad suficiente de levotiroxina. Ahora bien, debemos ser conscientes de que también existe el riesgo de tratamiento excesivo de una mujer embarazada. Si una mujer ya está tomando una dosis bastante alta de levotiroxina antes del embarazo o si su TSH previa al embarazo es bastante baja, también puede hacer una prueba de función tiroidea en cuanto se quede embarazada, lo que podría ayudar a determinar el nivel del aumento de la dosis. Se trata de un enfoque alternativo. El objetivo es mantener la TSH por debajo de 2,5 y se debe repetir la prueba cada 4 semanas hasta la mitad de la gestación para asegurarse de que la TSH se mantiene dentro del objetivo. Una vez que la mujer haya dado a luz, debería poder volver a reducir la dosis al nivel anterior al embarazo. Podría esperar un par de semanas a que bajen las globulinas fijadoras de la tiroxina, pero también hay que repetir las pruebas, por ejemplo, 6 semanas después del parto, para asegurarse de que la dosis sigue siendo óptima. Sabemos que algunas mujeres necesitarán una dosis más alta de levotiroxina en comparación con otras con hipotiroidismo manifiesto. Esto incluye, por ejemplo, a mujeres que se han sometido a una tiroidectomía previamente. Por otro lado, sabemos que el aumento de levotiroxina puede ser menos pronunciado si las concentraciones de TSH eran bastante bajas antes del embarazo o si la mujer ya estaba tomando una dosis alta de levotiroxina. Se ha comprobado que los factores predictivos tradicionales para detectar el hipotiroidismo en la mujer durante las primeras etapas del embarazo no son útiles. ¿Qué factores clave indicarían que se debe hacer un cribado? Es cierto que sabemos que el enfoque basado en el riesgo, que sigue siendo la principal recomendación en las directrices y también lo será en la próxima actualización, presenta algunas limitaciones. Sabemos que no podremos detectar a todas las mujeres con hipotiroidismo solo con este enfoque de cribado basado en el riesgo. Sin embargo, esta sigue siendo la principal recomendación y con vistas a las próximas directrices de la ATA, hemos realizado algunas revisiones sistemáticas bastante exhaustivas sobre los factores de riesgo relacionados con el hipotiroidismo en el embarazo. El factor de riesgo más importante para que una mujer desarrolle hipotiroidismo durante el embarazo sigue siendo la presencia de anticuerpos TPO. Se sabe desde hace muchos años que, si una mujer tiene anticuerpos TPO positivos, su glándula tiroides tendrá menor capacidad, o al menos correrá el riesgo, de producir una cantidad suficiente de hormonas tiroideas con el aumento necesario durante el embarazo.
El problema con este factor de riesgo es que no se puede saber si una mujer es positiva a los anticuerpos TPO a menos que se midan, y esto no es una recomendación habitual, a no ser que se trate a mujeres con infertilidad, en cuyo caso los anticuerpos TPO forman parte del cribado y permiten saber a quién se debe hacer seguimiento durante el embarazo. Aparte de los anticuerpos TPO, hay otros factores de riesgo que se deben tener en cuenta y preguntar a toda mujer embarazada. En su primera visita prenatal, el médico debe evaluar si la mujer podría correr el riesgo de sufrir una disfunción tiroidea durante el embarazo. Además de la positividad a los anticuerpos TPO, si se sabe que tiene esta condición, los factores de riesgo incluyen los antecedentes personales de trastornos tiroideos en la paciente. Esto abarca también una posible tiroiditis posparto en un embarazo anterior o después de un embarazo anterior. Por supuesto, también es un riesgo presentar síntomas de disfunción tiroidea o tomar algún tipo de medicación que pueda afectar a la función tiroidea, como el litio u otros fármacos. También se incluyen los antecedentes personales de otras enfermedades autoinmunitarias, ya que sabemos que suele haber una gran superposición entre unas y otras. Así, en el caso de la enfermedad tiroidea, esto podría abarcar, por ejemplo, la diabetes de tipo 1 o la artritis reumatoide, que se sabe que se solapan con las enfermedades tiroideas. Asimismo, si una mujer tiene antecedentes familiares de enfermedades tiroideas, es más propensa a desarrollar una enfermedad tiroidea a su vez. Estos son algunos de los factores de riesgo más importantes. En las directrices también hemos incluido factores como infertilidad o más de una pérdida de embarazo. Por supuesto, también se incluyen antecedentes de cirugía tiroidea o de tratamiento con yodo radiactivo. Lo importante a destacar es que, en comparación con directrices anteriores, hicimos un subanálisis dentro del consorcio sobre tiroides y embarazo. Se trata de un consorcio internacional que investiga las pruebas de función tiroidea y los resultados del embarazo en cohortes de mujeres embarazadas, sanas, sin enfermedades tiroideas previas. Pues bien, al analizar diversos factores de riesgo, observamos un ligero aumento de las concentraciones de TSH con la edad. Cuanto mayor la edad materna, mayor la TSH, y lo mismo ocurre con el IMC. Sin embargo, el riesgo no aumentaba de manera significativa y no fue posible recomendar un límite de edad o IMC específico que supusiera un riesgo sustancialmente mayor de disfunción tiroidea. Aunque estos eran factores de riesgo tradicionales que se incluían en los programas de cribado basados en el riesgo, ya no formarán parte de las próximas directrices si estas son aprobadas por las sociedades que las están evaluando actualmente. Con los datos actuales, ¿a quién se debería tratar basándose en los resultados de las pruebas de cribado basadas en el riesgo? Si se ha medido la TSH en una mujer sin enfermedad tiroidea, conocida dentro del programa de cribado basado en el riesgo, y se detecta una TSH alta, se debería considerar tratarla. Hay algunas discrepancias entre lo que consideramos anómalo si aplicamos nuestros intervalos de referencia específicos por trimestre y lo que han demostrado los grandes ensayos controlados, aleatorizados disponibles. No creo que ningún médico esté en desacuerdo con tratar a una mujer con la TSH muy alta. Y con una TSH muy alta, como se indicaba en directrices anteriores, una TSH superior a 10, no hay duda de que se debe iniciar el tratamiento para asegurar una cantidad suficiente de hormonas tiroideas para el feto. Sin embargo, ahora estamos viendo estudios nuevos muy interesantes, y una de las cosas que me gustaría compartir es que los estudios que intentan repetir las pruebas de función tiroidea son bastante recientes. En mujeres con una TSH ligeramente elevada, por encima de 4, si utilizamos ese valor como límite universal, casi la mitad tendría una TSH normal si se repite la prueba unas semanas después, tal como haríamos normalmente en una persona no embarazada. Por tanto, sugerimos tomar también esto como orientación. Si una mujer no está segura de querer iniciar un tratamiento con levotiroxina y su TSH está solo ligeramente elevada, justo por encima de 4, pero aún por debajo de 6, ahora se puede comentarlo con ella y considerar si debe repetir la prueba unas semanas más tarde antes de iniciar los tratamientos. Cuando menciono el límite de 6 es porque en cuanto una mujer tiene una TSH por encima de 6, o especialmente si también tiene anticuerpos TPO, el riesgo de que la TSH siga elevada al repetir la prueba unas semanas después es mucho mayor. Así que esto debería servir como orientación. Muchos de los grandes ensayos aleatorizados
tienen el problema de que iniciaron el tratamiento en el segundo trimestre o incluso a mitad de la gestación, y hay pruebas muy limitadas en esos estudios que sugieran que tratar el hipotiroidismo subclínico solo por una TSH ligeramente elevada tenga algún beneficio para el feto o la madre. Uno de los ensayos que tenemos es el estudio iraní del grupo de Nazarpur. En este ensayo, la levotiroxina se empezó a administrar también en el primer trimestre y se observó que en las mujeres con una TSH superior a 4, y esto solo con una medición, había un menor riesgo de parto prematuro en el grupo que había sido tratado con levotiroxina en comparación con el grupo de placebo. Estos son algunos de los datos que tenemos de los ensayos aleatorizados. Por otro lado, como puede que sepáis, el gran estudio de los NIH y también el estudio CATS no encontraron beneficios en tratar el hipotiroidismo subclínico ni la hipotiroxinemia con levotiroxina. También debemos tener en cuenta que cada vez hay más datos que indican riesgos asociados con un tratamiento excesivo de mujeres embarazadas. Tenemos el límite de 4, pero también para las mujeres tratadas con levotiroxina con una TSH que estaba por debajo de 4, un estudio observacional de la doctora Maracá y colaboradores mostró que tenían un mayor riesgo de parto prematuro, así como de hipertensión gestacional y preeclampsia. En cambio, no se observó ningún beneficio en la reducción de la tasa de abortos espontáneos. Solo las mujeres con una TSH superior a 4 en ese estudio obtuvieron el beneficio de una menor tasa de abortos espontáneos sin un mayor riesgo de parto prematuro ni preeclampsia. Esto sugiere que es posible realizar un tratamiento excesivo con levotiroxina para las mujeres y que eso puede llevar a manifestaciones que normalmente asociamos con el hipertiroidismo, como la preeclampsia y el parto prematuro. También vale la pena mencionar que parece que algunos de los niños tratados en algunos de los grandes ensayos, en particular el ensayo CATS, donde la madre recibió una alta dosis de levotiroxina durante su embarazo, presentan un mayor riesgo de trastornos de la conducta más adelante en la infancia, por lo que puede haber un riesgo relacionado con el tratamiento excesivo que debemos tener presente. Por eso mismo, como se ha comentado, el objetivo del tratamiento es mantener la TSH por debajo de 2,5, pero no por debajo de 0,1. Para recapitular brevemente lo que he dicho, las mujeres con hipotiroidismo manifiesto pueden beneficiarse del tratamiento, especialmente si la TSH es superior a 10. Si la TSH es superior a 4 pero inferior a 6, se podría considerar la posibilidad de repetir la prueba antes de iniciar el tratamiento con levotiroxina. Esto también debería basarse en la propia preferencia de la mujer, pero actualmente estamos pensando en añadir esta opción a las directrices para evitar el riesgo de tratamiento excesivo en aquellos casos en los que la TSH se normalizaría en pocas semanas. ¿Qué mensajes clave podemos llevarnos a casa al final de este podcast? So the take-home messages from this talk. Los mensajes clave de esta charla son que los médicos que evalúan pruebas de función tiroidea en una mujer embarazada deben conocer los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo. Esto incluye una TSH más baja en el primer trimestre y un aumento de T4, especialmente de T4 total, en el segundo y tercer trimestre, en comparación con mujeres no embarazadas. Además, en la medida de lo posible, deben utilizarse intervalos de referencia específicos por trimestre y para el laboratorio. Si no se dispone de ellos, se puede aplicar un límite universal de entre 0,1 y 4 para la TSH. En mujeres con hipotiroidismo manifiesto conocido y ya tratado antes del embarazo, se debe aumentar la dosis tan pronto como se confirme el embarazo, aproximadamente 2 comprimidos más por semana. Es importante supervisar de cerca la función tiroidea cada 4 semanas durante la primera parte del embarazo para evitar tanto el tratamiento excesivo como la falta de tratamiento. Además, no se recomienda realizar el cribado tiroideo universal en el embarazo, sino la detección basada en el riesgo de trastornos tiroideos. En ese sentido, la positividad a los anticuerpos TPO sigue siendo el principal factor de riesgo de disfunción tiroidea. Sin embargo, en las directrices se ofrece una lista de factores de riesgo. Por último, actualmente se está debatiendo quién debe recibir el tratamiento, pero las mujeres con una TSH elevada por encima de 10 deben recibir un tratamiento inmediato durante el embarazo, mientras que las mujeres con la TSH ligeramente por encima de 4 podrían plantearse repetir las pruebas antes de iniciar el tratamiento. Gracias por escuchar este podcast de Medea. Para más información sobre nuestros programas de formación médica continuada, visita nuestra página web medeaacademy.com.